Bienvenidos. En este video se presentará una guía práctica de paso a paso de cómo redactar un artículo de investigación. Bueno, en primer lugar, ¿qué es un artículo? Es un documento académico con resultados de un estudio. Expone una problemática con una metodología y hallazgos y sigue un formato internacional. La estructura que en lo general un artículo lleva es la introducción, metodología, resultados, discusión y conclusión, y por último una lista de referencias. En primer lugar, con respecto a la introducción, es la sección de introducción de un artículo de investigación. Debemos presentar de forma organizada todos los elementos que contextualizan y justifican el estudio. En primer lugar, iniciamos con el contexto, en el cual describimos la situación general del tema, las tendencias actuales, el entorno en el cual se desarrolla el fenómeno. Es importante que coloquemos tanto el lugar y el tema del tiempo para que se pueda definir un mayor contexto. En el tema de los antecedentes, eh, consiste en una revisión breve de investigaciones previas. Esta parte permite identificar qué se sabe, qué se ha estudiado y cuáles son las limitaciones que aún persisten. Es importante definir en primer lugar un paper madre y se recomienda que sean entre 10 a 15 artículos relevantes con un periodo no mayor a 5 años. Después incorporamos las premisas conceptuales en las que definimos las principales variables del estudio y sus dimensiones, basándonos en autores reconocidos, sobre todo también en el tema del paper madre. Estas definiciones sirven como base teórica del artículo. A continuación, formulamos los objetivos y las dimensiones presentando el objetivo general, los objetivos específicos o las hipótesis y su relación directa con las dimensiones extraídas del marco teórico o del estudio madre. Del mismo modo, se definen las hipótesis siguiendo la guía de metodología propuesta por Hernández, Fernández y Baptista. Finalmente, incluimos la justificación donde explicamos por qué el estudio es relevante, cuál es su aporte académico, metodológico o social y qué vacío del conocimiento busca cubrir. En conjunto, estos componentes permiten construir una introducción coherente, fundamentada y alineada con las exigencias académicas de los artículos científicos y se recomienda que este punto sea de 4 a 5 páginas. El segundo punto es la metodología. La sección de metodología describe de manera precisa cómo se desarrolló el estudio y permite que ésta pueda ser replicado por otros investigadores. En primer lugar, se especifica el enfoque, indicando si el estudio es cualitativo, cuantitativo o mixto. Esta sección depende del tipo de datos y el objetivo de investigación. Luego se establece el alcance, el cual puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Este apartado determina el nivel de profundidad con el que se abordará el fenómeno. Posteriormente se define el diseño experimental o no experimental y si se desarrolló de manera transversal o longitudinal. A continuación se describe la población, entendida como el conjunto total de unidades o individuos que cumplen con las características del estudio. Seguidamente presentamos la muestra y el tipo de muestreo, aclarando de cuántos participantes fueron seleccionados y qué técnica se utilizó para elegirlos, ya sea probabilística o no probabilística. En el siguiente apartado se detalla el instrumento de recolección de datos, explicando su naturaleza, estructura, criterios de validez y confiabilidad. Y finalmente se expone el procedimiento de recolección de datos, describiendo la secuencia de acciones llevadas a cabo para aplicar el instrumento, así como el proceso inicial de organización y preparación de los datos para su análisis. En general, esa sección debe ser clara, precisa y suficiente para garantizar la replicidad del estudio. Continuando con la tercera etapa, se desarrolló el análisis correlacional, propiamente dicho, a través de una matriz de correlaciones. Se calcularon los coeficientes de asociación entre las variables principales del estudio. Estos resultados fueron organizados en una tabla resumen y posteriormente se interpretaron de forma individual en función de cada hipótesis planteada, indicando la dirección positiva o negativa, la magnitud ya sea débil, moderada o fuerte, y el nivel de significancia estadística de las relaciones encontradas. Finalmente, el análisis se presentó siguiendo una lógica de contraste de hipótesis, donde para cada una se explicó si era aceptada o rechazada con base en los coeficientes obtenidos y sus p-valores. De esta manera, la selección de resultados no solo mostró los datos numéricos, sino que expuso de forma ordenada cómo estos responden a los objetivos de investigación y preparan el camino para la discusión teórica posterior.
Bueno, en cuanto a las discusiones, interpretamos los resultados obtenidos y los comparamos con los antecedentes y las premisas conceptuales que revisamos en la introducción. Es decir, que aquí ya no solo mostramos los datos, sino que también explicamos lo que significan y cómo se relacionan con la teoría que sustentan nuestro estudio. Primero se analiza si nuestros resultados coinciden, diferente o amplían lo que encontraron en estudios previos. Esto nos permite identificar si estamos confirmando la literatura existente o si estamos aportando algo nuevo en el campo de estudio. Luego reflexionamos sobre las posibles razones de estos hallazgos, lo cual esta interpretación es esencial porque nos permite darle sentido al análisis y ubicarlo dentro del panorama académico actual. En síntesis, en la discusión conectamos lo que encontramos en los resultados, lo que dijeron las investigaciones anteriores y el contexto del problema estudiado. En cuanto a las conclusiones, aquí respondemos directamente a los objetivos que planteamos al inicio del artículo. Cada conclusión debe basarse estrictamente en los datos obtenidos, evitando opiniones personales o ideas que están respaldadas por la evidencia. Es importante recordar que en esta sección no agregamos información nueva, sino que y tampoco repetimos la teoría y tampoco hacemos un resumen de todo el documento. Las conclusiones deben ser claras, precisas y alineadas con los objetivos de la investigación. Finalmente, mostramos los aportes del estudio. Esos aportes pueden ser teóricos, prácticos o metodológicos. Incluso también se pueden poner recomendaciones o futuras líneas de investigación siempre que estén fundamentadas en los resultados obtenidos. Bueno, agradecemos la atención y el interés mostrado a lo largo de este tutorial. Confiamos en que la información que le hemos presentado contribuye al fortalecimiento de sus competencias en la elaboración de los artículos de investigación. Y para acceder al contenido revisado, les invitamos a escanear el código QR que aparece en la pantalla. Muchas gracias.